de lo que es jerarquía de memoria, ¿no? Que básicamente es una estrategia orientada a proveer velocidad y capacidad al mismo tiempo. Esos objetivos, si usted intenta satisfacerlos con un solo tipo de memoria, un solo tipo de tecnología, no se pueden conseguir. O se podría, pero saldría muy caro. Es decir, por ejemplo, manejar RAM estática para el PC en todos sus niveles, o sea, un solo tipo de RAM, saldría costosísimo. Entonces, la jerarquía es una forma inteligente, digamos, una estrategia que ha madurado durante mucho tiempo, más de 30 años, orientada a proveer ambas cosas, velocidad y capacidad, eh, a un costo razonable, digamos. Uno puede pensar hoy en día pues, que la RAM no es barata, pero sería mucho más cara si no hubiera esta estrategia de la jerarquía. Entonces, habíamos quedado aquí, ¿cierto? Básicamente contando que había dos tipos de estrategia para manejar las escrituras en la jerarquía. Hay un objetivo que es la consistencia. Básicamente la consistencia se refiere a que todas las copias de una variable que existen en diferentes puntos, diferentes niveles de esa jerarquía, por ejemplo en el caché, en la memoria RAM o incluso en el disco duro si es el caso, todas las copias deberían tener la misma información, ¿sí? Y si usted quiere garantizar consistencia, entonces cuando hay que hacer una escritura, el procesador dice, por ejemplo, un store, ¿no? El procesador tiene una instrucción en donde quiere usted escribir en memoria. Entonces, una primera estrategia era lo que estábamos hablando la vez pasada, cuando terminó la clase. Una primera estrategia es la escritura directa. ¿Qué es escritura directa? Cuando el procesador emite una instrucción de store, por ejemplo, una instrucción de escritura de memoria, se escriben en todas las copias que exista de esa variable en los diferentes niveles. Y así se garantiza este asunto de la consistencia. Esa es la aproximación, el primer enfoque. Sin embargo, hacer escritura directa tiene un problema y es que esa escritura puede tardar mucho tiempo. Por ejemplo, si toca bajar hasta el disco duro, por decir algo. ¿Sí? Y que además yo les había comentado, los intercambios por allá a bajo nivel no ocurren de a palabrita, sino que hay bloques ya de tamaños incluso considerables. Entonces no es mover solo la variable, sino mover el bloque completo, pues, y repito, eso toma tiempo, consume ancho de banda, ocupa los buses del, por ejemplo, del procesador. Entonces hay otra estrategia que no garantiza consistencia, pero que es más veloz, que se llama post-escritura o escritura final, en donde cada que usted escribe en una variable, lo hace en el primer nivel donde se encuentre esa variable, ¿sí? Se escribe ahí y se le prende como un flag, una banderita, un bit se prende indicando pues que en términos electrónicos se dice que esa variable está sucia, en el sentido de que fue cambiada pero no ha sido actualizada en las demás copias que hay. ¿Sí? Hay como un bit ahí indicando, ¿es dirty o no? ¿Sí? ¿Está sucio o no? Si está sucia, significa que luego va a haber que escribirla, ¿cierto? Muy probablemente quien escribió el código que escribió esa variable lo va a seguir usando en el futuro. Entonces, pues bueno, ya la actualizamos en la copia que tenemos. Y se sigue trabajando con esa copia actualizada. Si vuelve a haber escrituras, pues se sigue trabajando ahí la escritura también. Y más adelante en el tiempo, cuando toca sacar esa variable del caché, digamos, como está sucia, entonces ya se sabe que toca actualizar ahora sí una sola vez y no varias, sino la última, una sola vez, esas copias en niveles inferiores de la jerarquía. Este fue lo último que hablamos la clase pasada, 8 días. Yo pregunto si está claro este asunto, pues qué diferencia hay entre la escritura directa y la escritura posterior, ¿sí? Y que acá de pronto puede haber problemas de consistencia. Hay todo un curso, ¿cierto? Yo soy, como les he comentado, ingeniero electrónico. A mí me tocó ver un curso de sistemas operativos. En mi momento, pues ahora ratico ya, ¿sí? Y por ejemplo, este asunto de manejar posescritura se vuelve complicadísimo a la hora de comunicar procesos. Por ejemplo, el proceso suyo que, digamos, está trabajando algunas cosas que necesita imprimir y el proceso que está imprimiendo. Entonces puede ser que usted esté actualizando y diga, yo llevo 20 páginas ya mandadas a imprimir y el proceso de la impresora, como no le han actualizado, digamos,
el contadorcito de cuántas páginas hay que imprimir, pues puede estar en un valor inferior. Entonces, mire todo el montón de problemas que puede generar esto. Sin embargo, este es el más veloz, ¿sí? Y entonces aparecen unas cosas como los semáforos y cosas así, para poder lidiar con ese tipo de recursos, ¿cierto? Que están compartidos entre procesos, que pueden tener copias en diferentes niveles de la memoria, y que a pesar de que es la misma variable, una variable J, o páginas por imprimir, o cosas así, tienen la misma información en teoría, pero tienen contenidos distintos. Entonces, esto genera un montón de problemas, y en muchos casos toca desde el sistema operativo ver cómo hace uno para esas variables compartidas, cómo hace uno para manejar todo eso, pero sí termina haciéndolo más rápido, ¿no? Aunque no se garantiza la consistencia. Hablando ya de que esto básicamente era casi que lo último que nos faltaba en esta clase, no alcanzamos a terminar. De desempeño, ¿no? Hablando de desempeño, pues hay una formulita muy simple, ya la voy a explicar, que me permite a mí calcular los tiempos de acceso promedio, ¿sí? En este caso, lo que se está asumiendo es un solo nivel de caché y una memoria RAM única, ¿no? O sea, dos niveles básicamente, el caché y la RAM. Perdón un momentito, yo miro aquí. Sí, el caché y la RAM. Entonces, un dato que, por ejemplo, suministran los bancos de prueba o estadísticamente, o uno mismo puede hacer una cuenta, ¿cierto? Si está evaluando el desempeño de un procesador, es con qué probabilidad ocurren los aciertos, ¿sí? La probabilidad de acierto. Yo aquí llego y pregunto para de pronto despertarlos un poquito y para que recordemos lo de la clase pasada. ¿Qué es un hit? ¿Qué es un acierto en una jerarquía de memoria? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? Cuando busco la información en el caché y está ahí. Perfecto, eso es. Aquí solo hay caché y memoria, ¿no? Un solo caché y memoria. Ya saben ustedes, lo he comentado antes, que en un procesador como el de un computador moderno puede haber varios niveles de caché, hasta 3 he visto por ahí, 3 cachés, y también puede haber memoria RAM principal y memoria virtual, ¿sí? O sea, 5 o 6 niveles distintos. Incluso cuando hay memoria SSD también se maneja por ese lado una especie de memoria virtual, pero en la estado sólido. Pero aquí tenemos solamente dos niveles, el caché y la memoria principal. Entonces, el hit o el acierto es el evento en el cual uno necesita cierta información, ¿cierto? Para leer o para escribir, y esa información está cargada en el nivel más próximo al procesador, está cargada en el caché, ¿sí? Entonces, la probabilidad de acierto, repito, es un dato estadístico obtenido de alguna manera de un banco de pruebas o cosas así, ¿sí? 20%, 30%, lo que sea, ¿sí? Entonces, el tiempo de acceso promedio a la RAM, a la memoria, perdón, o a la jerarquía, mejor si quieren, el tiempo de acceso promedio a la jerarquía es esa probabilidad de acierto por el tiempo de acceso al caché. Tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, 40% de las veces solamente voy a necesitar leer el caché. Pues este producto significa esa acción, ¿cierto? 0.4 veces, por ejemplo, 0.4 veces de todas 100%, 40% de las veces, el tiempo necesario para leer la información es el tiempo de acceso al caché y no más, porque ahí encuentro la información, ¿sí? Y el resto, o sea, el 60% restante, que sería este término de acá, el resto de las veces toca ir al caché para ver si estaba la información. Y ahí ocurre lo contrario a un hit, ocurre un miss, ¿no? Un fallo, porque este término representa fallos, ¿sí? Entonces, leo el caché, pero la información no está ahí. De todas formas, me gasté un tiempo leyendo el caché, ¿sí? Y se le suma el tiempo de acceso ya a la memoria principal, que obviamente, pues, este tiempo tiene que ser mayor que este de acá, ¿sí? El tiempo de acceso a la memoria, obviamente, por lo que hemos hablado, tendría que ser mayor que este de acá, o si no, no tendría sentido organizar esa jerarquía, ¿no? Me cuesta menos ir al caché que ir a la memoria. Entonces, en el segundo caso, ¿cierto? El término de acá que estoy subrayando, este término grandote, representa lo que me cuesta en tiempo leer el caché primero y luego leer la memoria principal, ¿sí? Y este término de acá, 1 menos p hit, simplemente representa porcentualmente cuántas veces toca proceder de esta manera, ¿no?
leer el caché y memoria al mismo tiempo. Al mismo tiempo no, secuencialmente. Primero caché, luego la memoria. Entonces, en general, ¿cierto? En general, este sería el tiempo de acceso promedio para este sistema con un solo caché y una memoria principal. Uno ve ahí dos cositas que se pueden mejorar, ¿cierto? Con respecto a esta, desde la práctica, digámoslo así, o sea, prácticamente desde el diseño, pongámoslo así, uno podría mejorar dos cositas en esta fórmula para que el tiempo de acceso promedio sea menor, optimizar este valor de acá. La primera es mejorar la probabilidad de acierto, ¿cierto? Lograr en lo posible que siempre que el procesador necesite información, tratar de que siempre esté en el caché. Esa es una de las formas. Y la otra es disminuir o decrementar la penalización por fallos. Básicamente, este término de aquí es la penalización por fallos. ¿Cuánto me cuesta un fallo en tiempo? Este sería lo que llaman ahí miss penalty. Penalización por fallos. Esas son como las dos estrategias. Una de las formas de pronto de mejorar, vamos a verlo acá. Ahí están, qué pena, pues ya está subrayado. Lo mismo, ¿no? Probabilidad de fallos o la penalización, perdón, probabilidad de aciertos o la penalización por fallo. Una de las formas de mejorarla, como dice aquí arriba, ¿no? La probabilidad de acertar, ¿cierto? La probabilidad de que siempre la información esté disponible en caché, es incrementar la asociatividad. Y nuevamente, les voy a preguntar, ¿cierto? Que me ayuden un poco con esto de la asociatividad, ese concepto que representa. La asociatividad en un caché es ¿qué? Entonces, aquí tenemos asociatividad realmente de una vía que está ya de hecho, todas las conocemos, pero, o por lo menos se explicaron en la clase pasada. Yo esperaría que ustedes me puedan explicar qué es eso, ¿cierto? Asociatividad de una vía, que es más o menos lo que hemos venido trabajando en todos los casos, o de 2 vías, o de 4 vías, o de 8 vías. Y observen ustedes cómo en la medida en que uno incrementa la asociatividad que tiene el caché, le va bajando, ¿cierto? Le va bajando a la tasa de fallos. O alternativamente, ¿cierto? Incrementa la tasa de aciertos, que era básicamente una de las dos formas de mejorar el desempeño del caché, incrementar la tasa de aciertos. Vuelvo y pregunto, a ver si alguien me ayuda, ¿qué es la asociatividad en un caché? ¿Qué es eso de asociatividad? Bueno, pues así habladito, asociatividad por vías es básicamente decir, cuando llego a cierta posición del caché a buscar la información, en este caso solo hay un solo sitio posible donde pudiera estar esa información, ¿sí? En este segundo caso habría dos posibles lugares donde posiblemente está la información que estoy solicitando. Aquí habría 4 lugares y aquí habría 8 lugares, ¿sí? Es como darle más flexibilidad, ¿sí? Porque esta de una sola vía básicamente es el mapeo directo. Nosotros hemos hablado de eso. Esta primera versión es mapeo directo. Queriendo decir que voy y busco en un sitio, solamente en un sitio, y si ya no está la información, se genera un fallo sí o sí. ¿Sí? No hay más lugares alternativos donde buscar. En cambio, de 2 en adelante, ¿cierto? 2, 4, 8. Llego a un punto en el caché, a una dirección en el caché, a una fila en esa tabla grandota que estamos viendo. Y en esa fila hay 2, 4, 8 o más lugares posibles donde pudiera estar la información y ya me toca a mí entrar a mirar. Si de pronto, ¿cierto? Con esa flexibilidad que me da la asociatividad, de pronto sí puedo encontrar la información que ando buscando. Obviamente puedes tener más flexibilidad con respecto a dónde puede estar la información, mejora un poquito la tasa de aciertos. Me voy a volver un segundito a la ecuación anterior para plantearles un ejercicio, ¿sí? Piensen en esta ecuación llevada a 2 niveles de caché, ¿cierto? Es agregar más términos aquí. 2 niveles de caché. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el tiempo de acceso promedio si tengo un caché nivel 1
un caché nivel 2 y la memoria principal. Ahí se los dejo como tarea para que lo analicen, ¿cierto? Cómo complementamos esta fórmula pensando en 2 o más niveles de caché. Bien, volviendo aquí entonces, dijimos, una de las estrategias es mejorar la tasa de aciertos, métale más asociatividades, o sea, sea más flexible en cuanto a dónde pudiera estar la información. Mapeo directo es muy inflexible, si no está en el punto donde yo busqué, ya perdí el año y toca generar un fallo e ir a buscar en otros niveles inferiores. Bien. Y la otra estrategia que es ya más relacionada con un procesador moderno, un procesador para PC, una estación de trabajo, un servidor, es manejar varios cachés, no manejar un hito solo porque pues de alguna manera también es un poco rígido, ¿cierto? Un solo nivel de caché. Porque si manejo un caché grandotote, pues voy a perder velocidad, lo mismo que hemos hablado. Un caché grande pierde velocidad, un caché chiquito pues puede ser muy rápido, pero voy a generar una tasa alta de fallos. Entonces, hoy día, como ven ustedes, esto es de un procesador, creo que es un Core i3, esta esquemita de acá. Entonces, mire, tengo la CPU, tengo los registros, pues que todo esto está dentro del procesador, ¿sí? Y ahí pegadito, a veces viene el mismo empaquetado, ahí pegadito están los cachés. Esto no me pueden ampliar, no puede, voy a comprarle más caché a mi PC, no, esto no se puede porque eso viene ahí ya construido, digámoslo. Pero en este caso, por ejemplo, tienen 3 niveles, L1, L2, L3 de caché. Y como hoy lo muestra ahí el diagramita, pues se van haciendo más anchos, ¿no? Más grandecitos en la medida en que aumento el nivel, pero también más lentos. Sin embargo, cuando usted mete así 3 niveles o más niveles de caché, le baja a la tasa, perdón, a la penalización por fallos, porque ya no toca ir a memoria principal, que podría estar aquí. Esta es la memoria física, la RAM, ¿sí? Esta sí es más lenta, comparada incluso con el caché más lento de acá, esta es mucho, mucho más lenta. La EDO-RAM, la DDR, si a ustedes les ha tocado comprar PC recientemente, estos términos les pueden sonar conocidos, la EDO, la SD-RAM, la DDR-RAM, estas son muy lentas comparadas con un caché que está ahí pegadito al procesador y que está construido con otra tecnología. Entonces, igual, ¿cierto? Si toca de pronto, no encuentro aquí en el primer nivel del caché la información y toca ir a memoria principal, voy a pagar mucho más, me cuesta mucho más que si me toca ir de pronto a un nivel que está ahí cerquita y que está construido con una tecnología más rápida. Entonces, la otra estrategia, la otra forma de mejorar los tiempos de acceso promedio es bajarle a lo que me cuesta ir a recuperar el dato. Y eso lo logro metiendo más niveles de caché. Esto es una cosa pues como más moderna, ¿cierto? Este esquemita que estoy mostrando acá. No es tan simple como el ejemplo de ahorita, que era solo un caché y la memoria. Mire incluso que por aquí está la SSD, ¿sí? O sea, la memoria de estado sólido. Los discos duros ahorita traen este tipo de memoria también. E incluso la memoria virtual, que está aquí bien abajo, que es relenta, pero que también se aprovecha para hacerle creer al sistema operativo que tiene más memoria de la que de verdad maneja, ¿cierto? Eso ya se trabaja con discos duros, como dice acá. Sale muy barato, pero pues es una memoria muy lenta. Cuando usted tiene poquita RAM en su equipo, en su PC, muy probablemente el Windows, por ejemplo, o el Linux, haga uso intensivo del disco duro para ampliarle virtualmente esa memoria al equipo. Pero así también se le pone más lento el computador pues a la hora de procesar información. Entonces, esto sería un esquema como mucho más moderno, repito, de cómo está organizada la memoria en un computador personal hoy en día. Varios niveles de caché, la memoria RAM física, de pronto un nivelcito ahí asociado a la memoria de estado sólido e incluso más abajo la memoria con el disco duro mecánico, pues el tradicional. No sé si hasta aquí hay comentarios o preguntas. De pronto de esto. Bueno, ya terminando voy a darles un par de palabritas, explicar un par de cositas con respecto al último nivel ese de allá abajo, pues justamente que tiene que ver con la memoria virtual. ¿Sí? Ahora unos años había una estadística, incluso pues eso generó como cierta bulla, ¿cierto? Pues yo que, o en la gente que está pendiente de estas noticias con respecto a computadores y demás,
decía que el mero Windows, ¿cierto? Arrancando el Windows y cargándose, pues, consumía alrededor de 2 gigas de RAM, ¿sí? Yo no sé si eso ha mejorado o ha aumentado, ¿cierto? Si ha sido peor con, por ejemplo, Windows 10. La verdad no lo sé. Entonces ellos decían que meramente pues prendiendo el equipo y dejándolo ahí, usted ya tenía consumidas 2 gigas de RAM. Y salió por esos mismos días una estadística con respecto al consumo de Chrome, cuando uno te da muchas pestañas abiertas. Chrome es una aplicación, un programa que hace mucho uso de la RAM, por ejemplo, para tener ahí guardadas las páginas que uno visitó previamente para que cargue más rápido y para un montón de cosas distintas. Ese navegador, y en general muchos navegadores consumen mucha RAM. Entonces salía o decía una estadística que se consumían quizás u otros 2 o más gigas cuando tenía Chrome, ¿sí? Y entonces nada más el abrir Windows para prender el computador, digamos, y abrir el Chrome para meterse a varias páginas, eso ya ponía relento el equipo porque la RAM física, la RAM del equipo se consumía casi toda 4 gigas, ahora unos años era buena RAM, ¿sí? Se consumía casi toda todavía, incluso he visto equipos todavía los venden con 4 gigas, se consumía casi toda entre el navegador y el sistema operativo. Y claro, empieza a ver este asunto de la memoria virtual, que como ustedes pueden ver aquí, maneja como 2 espacios de memoria. Yo voy a explicar el diagramita. El primero es la memoria física, ¿cierto? La que usted ve ahí instalada en el equipo. Mi equipo tiene 4 gigas de RAM, por ejemplo, ¿sí? Decir eso, esa es la memoria física como tal. Y luego hay un espacio de direcciones o de memoria virtual, y el dibujito está a propósito hecho así, ¿cierto? El espacio virtual de direcciones es más grande, representa más espacio, más direcciones de lo que representa la memoria física. Es lo que hemos venido hablando, ¿no? Es como engañar al procesador y hacerle creer que tiene más memoria de la que en realidad hay instalada. Estos cajoncitos acá, cada uno, estos cajoncitos acá son los bloques que se intercambian cuando hay un fallo, ¿sí? Y en este nivel a esos cajoncitos, en el sistema operativo le llaman las páginas. Si usted, por ejemplo, el procesador como tal requiere cierta información, viene y busca aquí, hace su búsqueda y resulta que la información no está acá, o sea, ocurre un fallo, lo que hemos venido hablando, ocurre un fallo, va a tocar coger una de estas páginas con algún criterio, escoger alguna, por ejemplo, la que hace rato no se tiene acceso hace rato a una página, digamos que escoge esta. Uy, esta hace rato no se usa, ¿no? Está ocupando espacio ahí, pero no se ha vuelto a usar. Entonces vamos a hacer un intercambio de página. ¿Qué es eso? Es bajar esta página al disco duro, ¿sí? Descargar esta página al disco duro y traerme la que estoy necesitando, que sí está en el disco duro. Porque obviamente el espacio virtual es más grande que el espacio físico. Entonces las páginas que sobran acá no caben en memoria, están cargadas, pero en el disco como tal. Cuando uno instala Linux, no sé si a alguien le ha tocado, tiene la opción de separar un pedacito del disco duro. Ahí le hace la sugerencia, pues cuando uno lo instala con esos ayudantes, esos wizards, él le dice, vea, sería bueno que deje tantos gigas en disco duro para el espacio de intercambio, el swapping. Si usted tiene Linux instalado, puede hacer una revisión de las particiones que tiene su disco y probablemente automática o usted mismo le ha instalado un swapping. Swapping es que es ese espacio, ese pedacito que uno le deja del disco al sistema operativo para que haga estos intercambios. O sea, vaya, guarde páginas allá, las que no necesitan, téngalas allí guardaditas. Y luego, si es necesario, se hace el intercambio pues, de una página que está en desuso por una que se necesita. Entonces, a este nivel, bajísimo nivel de la jerarquía, como hacer un intercambio es tan caro porque no se mueve un datico ni dos, sino que se mueve una página completa, ¿cierto? Desde memoria hacia disco y al contrario también, ¿sí? Hacer un intercambio es tan costoso. Los tamaños de esas páginas son grandecitos, o sea, se busca intercambiar un bloque grande para que valga la pena el intercambio, ¿sí? Hay hasta páginas, hasta donde yo he visto, ¿cierto? De 64 megas, o sea, usted llega y coge de una vez
un bloque completo, no una variable, sino 64 megas de la RAM, las baja aquí y luego llega y sube otra de 64 distintas. Y lo otro es, y es este elemento que está aquí en la mitad, que es un bloque, es una tabla, hay asociatividad completa. ¿Qué significa eso? No sé si alguien me quiere ayudar ahí con la definición. ¿Qué es eso de asociatividad completa? Estábamos hablando de asociatividad ahorita, ¿no? Bueno, yo contesto, asociatividad completa es que una página de estas de acá de la memoria virtual puede caer en cualquier parte de la dirección física, ¿sí? de la memoria física. Entonces se necesita una traducción, muchas veces es una tablita que se llama TLB. El buffer de traducción anticipada básicamente hace la traducción de la dirección virtual a la dirección física. Puede caer en cualquier parte. Aquí por razones de optimización no conviene que haya asociatividad directa, sería muy caro. A cada rato habría que estar haciendo intercambios y como ya les dije, esos intercambios cuestan tiempo. Básicamente la forma de manejar esa traducción tiene que ver con lo que hemos hablado un poquito ya, ¿sí? La parte alta de la dirección virtual. Por ejemplo, tenemos una dirección física que tiene 29 bits y una dirección virtual que tiene 32 bits. Entonces se coge la parte alta de la dirección virtual, se pasa por el TLB, que es un traductor, una tablita, que me dice, vea, en este momento esta página virtual que usted está pidiendo está mapeada a esta página física. O a veces la traducción lo que bota es un MIS, dando a entender que no hay una dirección física, no hay una página física en la RAM que represente o que esté almacenando la información de la página virtual que yo necesito. Y de esa manera pues se hace la traducción directa. Este TLB lo maneja el sistema operativo y de esa manera uno puede ver si la página está y recuperarla desde la memoria RAM o generar un evento de fallo, lo que a la larga provoca un intercambio, un swap entre disco duro y RAM. Aquí está un poquito más en detalle, ¿sí? Aquí está el bit DIRTY que les estaba comentando ahora, ¿cierto? Para manejar la posescritura. Esto básicamente representa todo el proceso de traducción en un evento de memoria virtual. Aquí está el TLB, que es una tablita, básicamente. La tablita dice, es que para tal dirección física tenemos un bit de válido, un bit de sucio, por si ha sido escrita esa página en algún momento y toca descargar al disco duro porque pues, si le escribí es porque hay información nueva que ha sido actualizada, toca bajarla. Si no se ha escrito nada en esa página, simplemente la página se borra y ya, pero si está prendido el bit de DIRT y el bit de sucio, eso quiere decir que alguna cosa le escribió y que igual no la puedo desechar del todo, sino que toca escribirla en disco duro. Y claro, esas tablitas, dependiendo pues del número de la página virtual, esa tablita me manda a alguna dirección física. Eventualmente la tablita dice no tengo la información, el TLB dice no está aquí, no hay una representación de memoria física de lo que usted está pidiendo, que es el número de la página virtual, sería el procesador y pidiendo tal página. Entonces ahí toca ir acá a una tabla de paginación que está en disco duro de hecho. Y ella sí me dice, no, sí, esa página realmente está en disco y toca ir a buscarlo. Entonces se hace esa lectura como en paralelo, tanto en el TLB como acá. Si este responde, no hay que hacer nada más, simplemente ya sabemos en qué posición física la memoria RAM está la página solicitada. Si este bota un MIS, si aquí hay un evento de MIS, ya toca entrar a mirar cómo respondió este de acá abajo y ese me dice, vea, sí, ahí en el disco duro esa página está acá y toca subirla para que usted la pueda aprovechar. Esto es muy resumido, pues, pero creo que les da una idea de cómo funciona la memoria virtual. Ahora, si este almacenamiento en disco, entre comillas, ¿cierto? No se hace en un disco duro mecánico, sino en un SSD, o sea, en un estado sólido, todo este proceso obviamente va a tomar mucho menos tiempo. Entonces, por eso les decía que en procesadores modernos, en PCs modernos, hay un nivel adicional antes de llegar al disco físico y es tener una tablita de paginación también manejada en la memoria de estado sólido. Y claro, meter ese nivel de masa ahí me mejora hartísimo el desempeño porque ya no me toca bajar hasta el disco físico muchas veces, sino que
la tabla de paginación ahí en el disco de memoria de estado sólido, muchas veces encuentra la información y no toca hacer esa penalización tan grande. Hasta ahí, chicos y chicas, está el asunto de jerarquía de memoria. Es una cosa muy conceptual. Cuando yo vi ese curso, pues había como más carnita en cuanto a ejercicios de pronto relacionados con cálculos y cosas así, pues que nos gusta tanto en ingeniería. Pero yo he optado como por no meterme tanto allá, ¿cierto? Aunque seguramente en el taller algún ejercicio haremos de esto, numérico. Porque yo creo que lo que les conviene a ustedes es tener el concepto claro, ¿cierto? Muchas de estas cosas son de cultura general. Realmente un procesador en un sistema embebido, exceptuando de pronto esos de alta gama como los Raspberry y demás, un procesador de un sistema embebido es más bien sencillo y no tiene, por ejemplo, varios niveles de memoria, sino que tiene la RAM y el mero procesador, ¿cierto? No necesita más. Sin embargo, como ha ido evolucionando la tecnología, sí podemos intuir que para allá van, ¿cierto?, los sistemas embebidos. Entonces, tener conocimiento de eso, así sea por cultura general, pues puede ser una buena cosa. Ya para terminar, hoy, ¿cierto?, vamos a hablar de lo último, digamos, el libro de Patterson tiene cada capítulo, por lo menos la versión que yo tengo, pues la viejita tiene, empezando cada capítulo un dibujito donde están los elementos, ¿cierto?, de un procesador. Entonces está, obviamente, el micro, el procesador como tal, está la memoria, el micro tiene datapad y control pad, está la memoria, van tres, y están los elementos de entrada y los elementos de salida. Entonces, hemos hablado como de todo, excepto justamente de la entrada y salida. Y la entrada y salida, por razones de sincronismo, ¿cierto?, y de diferentes velocidades, requiere de un mecanismo de comunicación y de sincronización. Y ahí es donde entran las interrupciones. Ustedes, por lo que he visto pues en el laboratorio, han estado trabajando con interrupciones, ¿sí? Y ya saben pues más o menos eso qué significa. Y hay una versión de interrupciones asociada al software, que son las excepciones. Si de pronto han programado en Java, por ejemplo, o en C++, habrán escuchado las excepciones, incluso las habrán manejado por código. Es como la versión software de las interrupciones, ¿sí? Y se trabajan en lenguajes de muy alto nivel. Bien, aquí hay una tabla resumiendo en buena medida muchos de los dispositivos de entrada-salida que puede tener un procesador, incluyendo y sobre todo pues ahí en la lista pues aparecen muchos dispositivos de entrada-salida para PCs, para computadores, el teclado, el mouse, la tarjeta de sonido, el escáner, por ahí está la impresora si no estoy mal, la red, ¿cierto? El cable de red, pues la red física, la red inalámbrica, el disco magnético, incluso aparecen estos pues que ya hoy en día son cosas como de museo, la cinta magnética como tal, ¿sí? E incluso el disco óptico, que hoy en día pues uno compra un computador hoy en día y ya no trae ni siquiera para CD, ¿no? No trae para disco, ya son como cosa del pasado también, porque las memorias de estado sólido está muy desarrollada, ya no hay necesidad de disco, y el disco de todas formas es un dispositivo mecánico. Ahí se pierde mucho con un dispositivo mecánico. Si puede ser una cosa electrónica, va a ser mucho más rápido. Ahí de pronto para tener en cuenta pues que muchas de esas interacciones son entre humano y máquina, ¿cierto? Entre humano y procesador, el teclado, por ejemplo, o el mouse. La velocidad ahí es tremendamente bajita, ¿cierto? Con la que responde ese dispositivo de entrada-salida. Y también hay unas que son aparatos, ¿cierto? Comunicación directa con aparatos como la red o el disco magnético y demás. Pero, de todas formas, la velocidad sigue siendo bajita, aunque mucho más rápida que la interacción con humanos, ¿sí? El asunto es que hay unos métodos para poder... bueno, yo tengo aquí como ejemplo el disco magnético. Esto es la forma, ¿cierto?, como se ve un disco por dentro cuando uno lo destapa. Básicamente son unos platicos, unos discos. En los discos hay pistas, como ocurre con los tornamesa pues, de música, ¿sí? Y las pistas están divididas en sectores. Y cada bloquecito de este sector, por ejemplo, podría ser una página de la que estábamos hablando ahorita con respecto a la memoria, ¿sí? O contener varias páginas. Entonces,
Para cada disco de estos hay un lectorcito, le llama la cabeza, hay un lectorcito independiente, cada uno de estos discos maneja paralelismo, si usted quiere, una forma muy efectiva de guardar información. Eso es responsabilidad del sistema operativo, es en el mismo sector de diferentes discos guardar un archivo. Entonces llega y lee el archivo. Cuando gira el disco, lee el archivo en paralelo de toda la información que contiene el archivo. Y luego acá pues el controlador de disco lo compone pues, y lo arma como estaba. Pero si no le cabe o si usted no ha sido inteligente en cómo distribuye, le va a tocar cambiar de pista para leer ese archivo e incluso cambiar de sector, lo que implica pues que toca esperar a que la agujita o la cabeza se mueva de una pista a otra y además esperar a que el disco gire para recuperar la información que usted tiene. Esto es toda una ciencia, ¿sí? Alrededor de esto hay un montón, como lleva tantos años el disco magnético, hay un montón de estrategias para acelerar la velocidad de respuesta cuando uno necesita leer o escribir del disco, ¿sí? ¿Cómo yo organizo esto de manera inteligente para ganarme tiempo? Porque de todas formas un dispositivo mecánico va a generar mucho retardo a la hora de leer la información. Entonces, esto es un clásico, pues, de cuánto tiempo de acceso, cuánto tiempo me toma en promedio el acceso a un disco, ¿sí? Y hay unos términos aquí. El T-trans, sin F, T-trans sería el tiempo que toma ubicarme en el track. Esto es una formulita que está también en el libro de Patterson. El tiempo de latencia es cuánto tiempo me toma que el sector que yo necesito pase por debajo de la agujita que está leyendo, ¿no? Esto está girando en un sentido, la agujita puede estar leyendo acá. ¿Cuánto tiempo debo esperar en promedio, ¿cierto?, a que el sector que yo necesito pase por debajo? ¿Cuánto tiempo toma la transferencia y la información y cuánto tiempo me tarda escribir en memoria el dato o la página que estoy necesitando? Eso es básicamente pues el tiempo de acceso promedio en un disco. Eso llega a ser bastante lento, y de hecho el acceso al disco es uno de los cuellos de botellas, lo que más frena, si usted quiere, el desempeño de un procesador en un computador personal. Tanto que ahorita, como hemos hablado en clases anteriores, ahorita la estrategia ha sido cambiar los discos mecánicos por unos de estado sólido, y eso le sube el desempeño horrible pues al computador y responde muy rápido. Y las aplicaciones también abren como más suave, todo, o sea, todo se maneja con una velocidad más alta simplemente por cambiar el tipo de disco, de uno mecánico a uno que trabaja de manera electrónica. Una de las formas de comunicar, antes de entrar a mirar qué estrategias hay como para trabajar entrada-salida, una de las formas de comunicar, la que más se usa todavía, incluso en procesadores embebidos, eso sí se ve mucho, comunicar todos los periféricos, comunicar la RAM y el procesador, ¿no? O sea, el procesador tiene que hablar a veces con la RAM cuando hay, por ejemplo, intercambio entre niveles de memoria, ¿sí? Cuando se solicita una variable, tengo que ir a la RAM y recuperar esa variable. A veces tiene que hablar con dispositivos de entrada-salida, ¿sí? O a veces incluso los dispositivos de entrada-salida se hablan entre ellos. Entonces, la forma más efectiva o la más práctica históricamente que se ha usado para esa comunicación son los buses. Se trabaja el tema de los buses. ¿Qué es un bus? Un bus es un conjunto de líneas físicas, unos cables, ¿cierto?, que conectan múltiples dispositivos. Básicamente un bus es eso. Y entonces, por ejemplo, yo ahora cuando estudié el tema de arquitectura de computadores, el tema de sistemas operativos, el bus que había era uno que llamaba PCI Express. PCI Express. Era re rápido, ¿cierto? El bus más rápido que había en ese momento para PCs era ese. Hoy en día tiene que haber otro. Yo realmente ahí sí no estoy al tanto pues, de cuáles son los buses que tiene el PC hoy en día. Pero esa tecnología también va cambiando, ¿no? Entonces el PCI en ese momento era de 32 bits, o sea, podía manejar 32 líneas en paralelo. Si uno tenía un procesador MIPS pidiendo un dato de 32 bits, lo podía mover de una sola vez. Pero hoy en día, por ejemplo, un bus PCI Express que tiene 32 bits y usted le pide un dato de 64, va a necesitar 2 transferencias para mover esa información. Y ese es el tipo de cosas que hay que tenerle pendiente, ¿cierto? Hay que ponerle cuidado con respecto a los buses. Genera, por ejemplo, cuellos de botella, ¿no? Si hay diferentes dispositivos queriendo mandar información,
aparte yo me quiero hablar con la RAM, y todo está conectado a un solo bus, pues va a haber un montón de, esto es lo que llaman conflictos de acceso, ¿no? Todos van a querer usar el bus, pero el bus solo se puede usar en un momento determinado por un solo dispositivo. No todos pueden ir a poner información allá porque eso sería un desorden. Entonces, cuellos de botella con respecto a los accesos, respecto al tamaño, a la cantidad de dispositivos. Es muy distinto tener solamente el procesador y la memoria que tener 30 dispositivos colgados del bus. ¿Cuánto cuesta tener un árbitro que haga, cuesta en tiempo, ¿no? Un árbitro que haga, bueno, usted ya le tocó el bus, le toca a otro dispositivo. ¿Cuánto cuesta el sincronismo? ¿Y cuánto cuesta hacerle soporte a un montón de dispositivos distintos? Hay un montón de cosas pues que toca resolver. Afortunadamente, eso se resuelve desde el proceso de diseño y a uno como usuario no le toca mirar eso, ¿sí? Incluso en una tarjeta embebida, ese tema del acceso al bus ya está resuelto. O si hay varios buses, eso ya está, ya viene programado, pues, cómo se hace el acceso, el arbitraje, cómo se sincronizan los dispositivos, cuántos dispositivos caben. Por ejemplo, no sé si alguien lo maneje. ¿Ustedes saben cuántos dispositivos diferentes puede colgar uno de un bus USB? USB también es un tipo de bus, lo único es que es serial. O sea, son un par de líneas nomás. Es un bus serial, pero ahí uno puede colgar diferentes cantidades de dispositivos. ¿Hasta cuánto? No sé si alguien de pronto sepa. Yo tengo aquí mi PC, ¿cierto? Yo le puedo comprar una extensión al puerto USB y colgar de ahí impresora, escáner, cámara web, bueno, un montón de cosas. La pregunta es cuántos, alguien sabe de pronto cuántos dispositivos distintos le puedo colgar al bus USB antes de saturarlo en cuanto a cantidad. Bueno, yo contesto, las primeras versiones de USB permitían hasta 256 o 55, algo así, uno menos tal vez, dispositivos distintos, ¿sí? Entonces todo eso viene ya, digamos, diseñado. Lo otro es cuántas líneas, ¿no? Esto también implica un costo. ¿Cuántas líneas trae el bus? 32, 64, ¿sí? ¿Cuántas se usan solo para datos o hay una multiplicación en cuanto a datos y direcciones? Eso también pasa mucho para ahorrarse líneas, pero también le baja la velocidad. ¿Cómo se maneja el control del bus? Puede haber un controlador central. No sé si han escuchado, por ejemplo, los bridge, los puentes. A veces uno le molesta el bridge, le molesta el puente del PC. Eso tiene que ver con el control del bus o la comunicación entre diferentes tipos de buses en el computador. Y también hay sistemas de buses distribuidos. Es decir, que entre todos se encargan de gestionar el bus y de repartir el acceso para que pues sea como más justo. Y claro, todo eso tiene, digamos, finalmente impacto en el desempeño, que es el tema con el que empezamos y con el que vamos a terminar las clases teóricas, ¿no? Si el ancho del bus es muy bajito, toca hacer varias transferencias para poder entregar un dato al procesador, ¿sí? ¿Se puede hacer transferencia de bloques? Claro que sí. Las páginas, por ejemplo. ¿Cuál es el método de acceso? ¿De qué manera yo garantizo pues que si hay 20 dispositivos, en algún momento todos puedan mover información por medio de ese bus? Y todo eso, repito, tiene un impacto directo en el desempeño del sistema, ¿no? Usted puede tener un procesador, y eso me imagino que ya intuitivamente lo saben ustedes, puede tener un procesador muy bueno, ¿cierto? Lo último en cuanto a tiempo de CPU, o sea, un procesador re rápido, con paralelismo, bueno, con un montón de cosas. Y si tiene un montón de dispositivos lentos y además un bus poco eficiente, seguramente eso no se va a ver. Bien, aquí hay un esquemita sencillo de lo que les estaba hablando. Estas líneas gruesas negras representan un conjunto, por ejemplo, digamos, un conjunto de 64 líneas. Pueden ser, por ejemplo, 32 de dirección y 32 líneas de datos, ¿sí? Aparte, siempre hay unas líneas adicionales de control, por ejemplo, diciendo lea, escriba, le doy el acceso a este dispositivo o luego le doy el acceso a este otro. Pero en general, lo que más come, lo que más consume en cuanto a líneas en el bus son las direcciones y los datos, ¿sí? Y claro, entonces hay solo un conjunto de líneas. Por ejemplo, si el procesador necesita, los cachés no se mapean en el bus, sino que están aquí pegaditos al procesador, los cachés. Pero si el procesador, por ejemplo, por el evento de un fallo requiere algún dato de la memoria, entonces llega y pone en el bus de dirección la dirección, ¿cierto? Y se queda esperando que la memoria le entregue el dato. Entonces esa es como la forma de intercambiar aquí información entre procesador y memoria.
y a veces también entre procesador y un dispositivo de entrada-salida. Ustedes están manipulando dispositivos de entrada-salida ya en el simulador, en las prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que un dispositivo de entrada-salida de esos que está ahí en la mitad pudiera ser, por ejemplo, un conversor AD, ¿no? Estoy leyendo una variable de temperatura, un dato de temperatura. Este dispositivo de acá es un conversor análogo digital. Yo necesito leer el dato de temperatura en el procesador para poder hacer cálculos con él, disparar una alarma o lo que sea. Entonces, nuevamente, aquí lo que hace el procesador es decir, vea, necesito el dato con esta dirección de tal dispositivo. Y el dispositivo, si tiene el dato, responde pues con justamente la información que está pidiendo. ¿Sí? Una cosa es direcciones y otra cosa es datos. La dirección se necesita porque, como pueden ver aquí ustedes, debemos tener diferentes, una variedad de dispositivos y una cantidad bastante grande, como en USB, que les decía que podía manejar hasta 255 dispositivos diferentes. Y ese es más o menos el proceso cuando es este señor, el procesador, el encargado de hacer las transferencias. Eso no siempre es así. Este es un esquemita un poquito más realista, donde los dispositivos no se cuelgan directamente del bus, porque eso sale muy caro en términos de desempeño. Nuevamente, a menos que sea un dispositivo de entrada-salida que necesite una alta velocidad, como puede ser el caso de la tarjeta de video, realmente lo que se tiene es un bridge, ¿sí? Un puentecito, que sería este bloque de acá, entre el bus principal del sistema, que sería este de acá, este es el bus principal, ¿sí? Y los periféricos, que siempre son más lentos, ¿no? Aquí se mueve datos a una velocidad muy alta, mientras que acá no. La velocidad aquí de estos periféricos, de estos dispositivos de entrada-salida es más bajita, y eso requiere este bloque aquí en la mitad, que sincroniza la cosa, ¿cierto? Y que no me satura el bus aquí con transferencias de baja velocidad, ¿sí? Este es el bridge, el famoso bridge que de pronto han visto ustedes en su... Si uno abre el panel de control, les aseguro pues que hay al menos uno de estos para los dispositivos lentos que usted tenga instalado en su equipo. Bien, simplificando el esquema, pues, y quitando el puente, o bueno, el puente sería este realmente. Estos son los puentes, los bridge. Hay varios en este esquema, ¿cierto? Hay un dispositivo de entrada-salida para red, hay uno para gráficos, aquí están los discos, ¿sí? Y cada uno maneja un puente distinto, y aquí tenemos el bus principal del sistema, ¿sí? Aquí está el procesador, como les digo, mire, el procesador el caché no se conecta, o no hay que, para ir al caché no hay que pasar por el bus, sino que hay una conexión aquí directa, como ven ustedes acá. Hay una conexión directa. Y ya si toca ir de pronto a memoria principal, si toca pasar por el bus, por ejemplo, así. Hay un concepto, ¿cierto? Y eso lo manejan sobre todo para discos duros. El concepto de DMA. DMA significa acceso directo a la memoria. Si al procesador le tocara directamente mover la información, por ejemplo, una página, desde el disco a la memoria RAM, eso le consumiría demasiado tiempo. Los primeros procesadores venían con ese esquema, ¿no? De transferencia directa, o sea, siempre como una persona que no delega nada, ¿no? En una empresa. Entonces, si toca ir a barrer el piso, él va y coge la escoba y barre. ¿Sí? Esa era, digamos, la primera aproximación al problema de mover datos dentro del bus con los periféricos. Siempre el procesador tiene que ir a hacerlo. Va y coge el dato, lo trae por el bus y lo pone en la memoria. Con DMA, que es un concepto más bien viejito, se empezó a delegar el problema de la transferencia a los propios periféricos. Y DMA sobre todo, y la D se refiere a disco, ¿cierto? DMA sobre todo se utilizó para el movimiento de los discos duros a la memoria principal, por ejemplo, los cambios de página, los intercambios que estábamos hablando ahorita. La idea es que el procesador llegue y le dice al controlador de disco, le dice, necesito tal página en memoria principal en tal dirección. ¿Sí? Él simplemente emite una orden para el controlador, pero ya el movimiento en sí de los datos, que puede ser una cosa lenta, ¿cierto? El asunto del giro del disco, el tiempo de acceso que estábamos hablando ahorita, el movimiento como tal de los datos
lo hace el propio controlador. Listo. Y el procesador, mientras tanto, se dedica a otras tareas. Interrumpe el proceso, lo para, lo deja en pausa, digamos. El proceso que estaba pidiendo esa información la deja ahí y se pone a atender otras cosas. O sea, se pone a procesar qué es lo que él tiene que hacer. No se pone ahí a esperar a que el movimiento finalmente de datos ocurra. Entonces, en ese esquema de DMA aparecía la necesidad de avisarle al procesador cuando la transferencia que él había pedido, ¿sí? Él delegó la transferencia a este controlador, pero él inicialmente no tiene idea porque aquí hay un proceso de arbitraje, ¿cierto? Hay que partir el dato en bloquecitos para poderlo mover de a bloque. Entonces hay un montón de cosas que tienen incertidumbre. Él no tiene idea de cuándo va a terminar el controlador de DMA de mover la información que estaba pidiendo el procesador en primer lugar. Y hasta que no sepa que terminó, él no puede coger y seguir ejecutando el código del programa que en ese momento pidió la información. Entonces ahí, cierto, es un ejemplo clásico y muy gráfico de cómo las interrupciones son las que permiten avisarle al procesador, vea, es que yo ya terminé. Usted ha pedido un movimiento de datos, yo ya lo hice, ¿cierto? Ya moví la información. Como quien dice, el empleado de la empresa le dice, yo ya barrí, ¿cierto? Ya terminé de barrer, usted me ha pedido eso, ya lo hice. Entonces, en general, las interrupciones empezaron por ahí, ¿cierto? Eran formas de sincronizar operaciones muy lentas como esta del movimiento de datos desde el disco a la memoria, ¿sí? Y avisarle al procesador que esas operaciones ya estaban hechas o que ya había lista alguna condición por acá. ¿Sí? Cuando usted abre Word, por ejemplo, en su equipo, abre un editor de texto, el software está permanentemente a la espera de que usted haga algo, ¿sí? Cada que usted hunde una tecla o le da clic a alguno de los iconos de la aplicación, se genera una interrupción como diciéndole al procesador, vea, atiéndame que acaba de ocurrir un evento. ¿Sí? Desde los diferentes dispositivos de entrada-salida puede haber diferentes tipos de interrupción aquí al procesador. Y él lo que tiene que hacer es atender esas interrupciones que son hardware, ¿sí? Atenderlas para continuar, digamos, con la ejecución normal de la aplicación. Muchas de las aplicaciones modernas son orientadas a eventos, o sea, están haciendo nada casi todo el tiempo y lo que hacen es esperar a que haya un evento, una interrupción para poder reaccionar. Usted presiona una teclita en el computador, se interrumpe el procesador y el procesador lo que hace es poner una letra, ¿cierto?, ahí en pantalla indicando pues que usted presionó esa tecla, la letra F, por ejemplo. Entonces, ahí aparece la F ahí en el editor de texto. Muchas aplicaciones son orientadas a eventos, son muy interactivas. Hay otras como el MATLAB que no lo son tanto, ¿cierto? Usted lo que hace es, tiene un programa muy complicado para procesar un volumen de datos grande, te le da Enter, y ahí sí usted hace uso intensivo del procesador porque él se pone a correr y a hacer cálculos y intensivamente pues está procesando. Hay poca interactividad, no está esperando que usted le dé Enter o alguna tecla o alguna cosa con el mouse para que la aplicación siga, sino que se pone a procesar a la velocidad que le dé. En todo caso, cuando hay que comunicar dispositivos muy lentos como el disco, la unidad de tarjeta gráfica, la red, comparadas pues con la velocidad del procesador, estas interrupciones sirven para sincronizar, ¿sí? Para yo avisarle de ciertas situaciones al procesador. Voy a preguntarles, yo no he estado pendiente, la verdad, pues porque he estado, como ya creo que les dije, atendiendo un cargo administrativo, no estaba pendiente del laboratorio, pero les voy a preguntar, ¿qué interrupciones han manejado? ¿Para qué dispositivos? Ahí en el laboratorio. Sí, todas las interrupciones son externas. Ah, bueno, y eso sí es muy común. A esas interrupciones se les tienen unos nombres o unos códigos asociados de pronto con el tipo de dispositivo que uno está manipulando, ¿cierto? Es muy diferente que me llegue una interrupción de control al del, ¿sí? A que me llegue una interrupción, por ejemplo, de un clic que se hizo con el mouse. Hay unas que tienen prioridad sobre otras y entonces hay que clasificarlas. Como digo, todas las interrupciones son externas porque en general están comunicando situaciones que están pasando por fuera del procesador. ¿Sí? Cuando son internas se le llaman esas excepciones. Ahorita lo vamos a hablar. Entonces tienen unos nombres y unos códigos para indicar cuál es la fuente, ¿no? De dónde viene la interrupción. Yo no sé si de pronto lo hayan visto de esa manera, eso depende mucho del tipo de procesador. Si esas RB0 y RB tienen que ver con algún periférico en particular. ¿Sí?
O hay interrupciones también asociadas al conversor AD, hay interrupciones asociadas a que usted usted hundió un pulsador en la tarjetica pues, de desarrollo. Hay interrupciones asociadas al lector de huella. La tarjeta FreeScale que tenemos ahí en el laboratorio maneja lector de huella. Cuando usted pone el dedito ahí en la lector, ahí mismo genera interrupción al procesador. Entonces no sé si esa RB y RB0 estén asociadas directamente con algún tipo de periférico, son generales. No sé de pronto si alguien me puede contestar esa pregunta. Pulsadores, dice Mateo. Perfecto. Entonces son interrupciones asociadas a una entrada digital que está conectada con un pulsador. Bien, entonces de ahí surgió, digamos, el concepto de interrupción. Cuando el procesador no es el responsable de todo lo que toca hacer, se necesita un mecanismo para avisarle al procesador de que alguna cosa que pidió ya está hecha. Y por ahí se fue, ¿cierto? Por ahí se empezó a manejar el concepto de interrupciones. Yo tuve la oportunidad de programar procesadores que no tenían interrupciones. Y digo tuve la oportunidad, pero realmente eso es sufrir, ¿cierto? Porque la única manera de estar al tanto de lo que ocurre en el exterior es un método que se llama polling. Polling, ahorita está de moda esa palabra en inglés porque polling es como encuesta, ¿no? Y está de moda pues porque vienen las elecciones en Estados Unidos. Hacer polling es hacer encuesta. Entonces, ¿qué le tocaba hacer el procesador? A la velocidad pues que él tiene, que es altísima, le tocaba ir recorriendo los periféricos uno por uno, ¿cierto? Los que me interesaban. Por ejemplo, los pulsadores. ¿Está prendido este pulsador? ¿Está pulsado? No. Ah, bueno, avancemos al siguiente. Llega y pregunta en el primero. Si no hay evento, entonces llega y avanza y pregunta al siguiente. Entonces reviso RB0, por ejemplo, reviso RB1, luego reviso RB2, luego reviso RB3. ¿Sí? Digamos que solo va a revisar esos 4. Entonces, cuando termina con RB3, vuelve, ¿cierto? Y pregunta. Entonces, mantiene haciendo polling permanentemente. ¿Sí? Como un case dentro de un for. ¿Está prendido el 1? Ah, no. El siguiente, no. El siguiente, no. El siguiente, no. Eventualmente uno está prendido, ¿cierto? Alguien ha presionado el pulsador. Entonces, el polling da verdadero en uno de los casos. Tengo que ir a atender, ¿cierto? Lo que uno necesite hacer cuando le presionan ese pulsador. Eso es tremendamente ineficiente y el procesador se la pasa haciendo trabajo de revisión. Entonces pierde, digamos, en desempeño. Esto ya muy pocas veces lo ve uno, ¿cierto? El polling es una estrategia más bien arcaica, lenta, no sirve. Hoy en día, pues, es mejor trabajar con interrupciones, que las que tenemos acá, ¿cierto? Nuevamente, ¿qué son las interrupciones? Usted lo puede ver de dos maneras. La interrupción es una línea externa al procesador que se activa cuando hay un evento, ¿sí? O si lo quiere ver por el lado del procesador, la interrupción es una serie de programas que hay dedicados a diferentes situaciones a las que toca reaccionar. Usted lo puede ver como una línea externa o lo puede ver como unos programitas. Vea qué pasa si pulsan tal cosa, qué pasa si el disco duro ya terminó, qué pasa si presionan control alt del en el computador. Entonces, esa es, digamos, la diferencia desde el punto de vista de software o desde el punto de vista de hardware. Pero realmente, pues, como por definición, las interrupciones son unas líneas de cables externas, ¿cierto? Que se activan en el procesador cuando hay una condición externa que toca atender. El DMA ya lo mencionamos, ¿cierto? Básicamente una estrategia por medio de la cual el procesador delega el movimiento de datos, que es muy tedioso y muy lento, delega el movimiento al controlador de entrada-salida, ¿sí? Y que por medio de las interrupciones, que son las que están aquí, ese controlador le puede avisar al procesador, vea, ya hice lo que usted necesitaba, lo que me estaba pidiendo que hiciera. Y ya el procesador atiende la interrupción y sigue trabajando de ahí en adelante. Lo que es el sondeo, ¿cierto? Las encuestas y las interrupciones trabajan mejor cuando son dispositivos muy lentos, bajo ancho de banda. ¿Sí? Un teclado, por ejemplo, un bombillo LED y demás, eso generalmente se maneja a nivel de sondeo o de interrupciones. Mientras que DMA se trabaja para altos anchos de banda, por ejemplo, cuando no es un bit el que quiero mover, sino que quiero mover 64 megas, una página completa, pues hacerlo por medio de polling o de interrupciones sería muy, muy difícil, muy lento. Entonces, más bien lo que uno dice es, no, vea, necesito 64 megas en memoria ya, hágame el mandado usted. Entonces, eso se maneja mejor con DMA. Pero la diferencia es, DMA se trabaja para grandes volúmenes de información, mientras que
las interrupciones y el polling se trabajan para volúmenes pequeñitos, ¿no? Un bit, yo quiero saber un bit cómo está, de pronto cómo está el estado de cierto pulsador que tengo conectado al procesador. Pues con eso no hay necesidad pues, de DMA, porque eso no me cuesta mucho ir a revisarlo en el evento de una interrupción, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuando son poquitos bits, poquita información, es mejor una de estas dos estrategias. Cuando es mucha información, es mejor el DMA. Otra diferencia también, muy a nivel conceptual, les cuento, hay entrada-salida mapeada en memoria o entrada-salida con instrucciones especiales. MIPS, por ejemplo, es un procesador que se basa en esta primera estrategia, ¿sí? ¿Qué significa entrada-salida mapeada en memoria? Usted puede decir, por ejemplo, y volviendo a hablar de PCs, que es de pronto como lo que, de computadores personales, que es lo que de pronto todos tenemos directamente en la casa. Usted puede decir, yo tengo 4 GB instalados de RAM en mi computador, ¿sí? Pero si la entrada-salida está mapeada en memoria, hay una región, algunas direcciones de todos esos 4 GB que realmente no son posiciones en la RAM, sino que son direcciones asociadas a dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? Yo particularmente recuerdo, me tocó directamente manipular este par de direcciones. No he hecho la prueba hoy en día, pero yo creo que ya esto no es vigente, ¿cierto? Cuando uno tenía la impresora conectada al puerto paralelo del computador, estas eran las direcciones asociadas, las direcciones donde estaban esos puertos de impresora, digamos así. Y uno construía un programa, por ejemplo, en lenguaje C, y mandaba datos aquí, char, usted mandaba char a estos puertos, y lo que usted mandaba se iba imprimiendo directamente en la impresora. Son direcciones aparentemente de la RAM, la 378 y la 3F8, pero realmente eran las direcciones mapeadas en memoria de unos puertos que eran los puertos paralelos de la impresora, ¿sí? Se podía tener 2 impresoras en PC, 2 puertos paralelos, y cada una se manejaba por una dirección diferente. Ese es el significado de entrada, salida, mapeada en memoria. Son direcciones de la RAM como tal, que si usted lee o escribe de ella, realmente no es una variable de memoria, sino el estado o datos que usted quiere comunicar con un periférico, con un dispositivo de entrada-salida, ¿sí? Una impresora, por ejemplo, o el estado del ratón. Uno podría también, ¿cierto? El mouse, leerlo. Uno veía cada que movía el mouse como movía un numerito o un par de numeritos realmente, porque eran las coordenadas del puntero, un par de numeritos en memoria. Uno sí podía, por bajo nivel, podría ver ese tipo de cosas. Por otro lado están las memorias, las arquitecturas o las organizaciones donde no se mezcla memoria con entrada-salida y que hay instrucciones especiales directas para comunicarse con los dispositivos. Hay arquitecturas con un par de instrucciones, voy a escribirlas aquí, ¿sí? La X26 es una. Hay instrucciones en ensamblador in y out, ¿sí? Son especiales, o sea, no es mover datos a memoria porque tienen instrucciones particulares para comunicarse con los periféricos, con la entrada-salida. Entonces yo quiero leer el estado de un conversor AD, uso la instrucción in, tráigame de tal dirección, ¿cierto?, del conversor, tráigame el dato del conversor a ver qué valor hay, por ejemplo, de temperatura, ¿sí? O quiero imprimir algo, entonces ponga un out, ¿sí?, en tal dirección y un datico, ¿sí? A tal dirección escribe tal dato, y eso es ponerle al dispositivo periférico esa información. Como aquí no estamos manejando memoria, como acá, ¿sí?, hay que especificar instrucciones especiales para ese movimiento, ¿sí? Aquí con un load o un store, usted ya sale. ¿Qué hay que escribir en la impresora? Con un load, vaya a escribir, ve con un store. Escriba en tal dirección de memoria, pero realmente no es una dirección, sino un dispositivo como la impresora. Acá tienes que especificar la instrucción que hace movimiento al periférico. Entonces son como 2 visiones, ¿cierto? Puede ser más segura esta, ¿sí? Muchos sistemas operativos, este in y este out, se lo prohíben hacer directamente al usuario. Usted en un programa no puede incluir estas instrucciones.
Dicho de esa manera, usted en un programa suyo no puede hacer movimientos a los periféricos directamente. Y le toca llamar, como de pronto recordarán un poco con el lenguaje ensamblador, le toca llamar al sistema operativo que sea el que haga los movimientos de información. ¿Sí? Vea, hágame el favor y mándeme este dato a la impresora. ¿Sí? Esa es la estrategia más bien moderna, ¿cierto? Y más segura. En cambio aquí es, como son load y store, prácticamente es darle libertad al usuario que haga lo que quiera con los dispositivos. Bien. Ahí estaba el asunto de la interrupción. Básicamente la interrupción lo que hace es, como bien dice el nombre, detener el flujo normal que viene ejecutando el procesador. El procesador viene con un valor de un PC, ¿cierto? Lo hemos hablado ya, espero que se haya entendido. El PC es una dirección, es un registro que guarda el punto actual en el que voy en el código, ¿cierto? El procesador va en tal posición de memoria ejecutando código. Cuando llega una interrupción, lo que hace el procesador es interrumpir, pues está claro, ¿cierto? Redundante el nombre, para la ejecución donde la traía, ¿cierto? Y tiene que atender un evento que supuestamente requiere cierta prioridad, ¿sí? Pues para ahí donde venía, va y atiende el evento externo que le está generando la interrupción, ¿sí? Y se supone, ¿cierto? Si la interrupción no es demasiado crítica, se supone que el procesador debe regresar a donde estaba y seguir ejecutando normalmente el flujo que venía o el programa que venía trabajando. Las excepciones son similares, sin embargo, y aquí está la diferencia, pues para que la tengan clara, también es un poquito de cultura general con respecto a estos temas. Tanto excepciones como interrupciones se refieren a eventos inesperados, ¿cierto? Usted no puede predecir cuándo el disco duro va a terminar de mover información, o usted no puede predecir cuándo el usuario, ¿cierto? Que de pronto no es muy hábil, usted va a hacer una división y el usuario mete un 0 como denominador. Eso sería una excepción, se generó internamente, ¿sí? Entonces, son eventos inesperados, ¿cierto? Pueden ocurrir en cualquier momento. Las excepciones son más bien asociadas al software y se generan internamente, ¿no? Viene el procesador haciendo algún cálculo o alguna cosa así, ejecutando algún código especial, e internamente se da cuenta de que algo está mal, algo pasó raro, ¿cierto? Y tiene que parar el procesador, porque una división por 0, por ejemplo, hay que tratarla, hacer alguna cosa, o cerrar la aplicación, ¿sí? Entonces, las excepciones, repito, son eventos de software internos. El procesador en su ejecución se da cuenta que hay algo raro, ¿cierto?, que toca atender, y para el código que está ejecutando para poder atender esa excepción. Las interrupciones, al contrario, son derivadas del hardware, ¿cierto? Un dispositivo externo, que el disco duro, que no sé qué, que el pulsador, ¿sí? Y son externas. Todas las interrupciones, por definición, son externas. O sea, son de dispositivos que le están queriendo avisar a algo al procesador, alguna condición excepcional, algún evento que ocurrió. Entonces, se manejan por líneas hardware externas al procesador. Hay varias estrategias para atender interrupciones, ¿cierto? Por ejemplo, hay una que está asociada con código, ¿sí? O también hay una que está asociada con el vector de interrupciones. La arquitectura x86 tiene este segundo método. Entonces, hay un vector que me dice, vea, si la interrupción es de tal tipo, tipo 4, por ejemplo, entonces voy a la posición 4 del vector y ahí me dice qué rutina tengo que ejecutar para atender esa interrupción tipo 4. Eso se llama por vector. Cuando en una arquitectura, pues, digámoslo, en sus inicios, la arquitectura x86, había una interrupción, entonces el procesador ahí mismo caía al vector automáticamente y uno tenía cargadito en algunas posiciones del vector lo que quería, ¿cierto? O la rutina que quería que se hiciera para tratar esa interrupción en particular. La otra es tener un código de manejo, ¿cierto? Asociado con los diferentes tipos de fuente de interrupción, si es el disco duro, si es un pulsador, si es un conversor AD, ¿sí? Y el código mismo tiene implícita ahí la información de cómo tratar la interrupción. Básicamente esas son como las dos opciones que se manejan. Yo sé que hay algunos de ustedes que programan, ¿sí? Pues me he dado cuenta por las conversaciones que hemos tenido con algunos de ustedes programan. Las excepciones en general se pueden, para que de pronto el sistema operativo no me quite el control de mi programa, ¿cierto? Yo puedo manejar excepciones.
la pregunta que les iba a hacer de pronto a los que han programado en lenguajes de alto nivel es si conocen, pues yo ahorita les voy a contar la que yo conozco, pero si conocen la estrategia por medio de la cual uno maneja excepciones, por ejemplo en Java o en C++, no sé qué otro lenguaje, no sé si Python maneja excepciones, si uno puede manipular las excepciones directamente. Lanzo esa pregunta, ¿alguien sabe de pronto le ha tocado programar o ha visto, ¿cierto? ¿Conoce por ahí qué lenguajes y cómo hacen para manejar excepciones? Ah, sí señor, try except, correcto. Yo les cuento en Java, pues que es el que yo manejo. Uno trabaja el try, abre llave, ¿cierto? Y pone aquí código que de pronto le pueda generar excepciones. Y por acá abajo pone un catch, con un paréntesis, pues, que es donde quiero capturar la excepción. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, por ejemplo, usted le ha pedido un dato a un usuario y usted no puede controlar ese usuario que meta, ¿sí? Entonces usted le dice, intente hacer esta división, por ejemplo, por decir algo, intente hacer la división. Entonces aquí en 3 llavecitas mete la división y las operaciones que son críticas, que usted cree que le pueden generar una excepción, ¿sí? Si usted no maneja try catch en Java, por ejemplo, y el usuario de pronto sin saber mete un 0 para hacer la división por 0, a usted lo sacan, ¿cierto? La aplicación se murió porque usted intentó hacer una cosa que no se puede hacer, una división por 0, y básicamente se le muere ya la aplicación, se le cierra la aplicación porque usted no tuvo el cuidado de manejar esto. En cambio, usted pone el try, pone la división por 0 y pone el catch, usted es capaz de determinar cuál fue la fuente de la excepción y darle manejo a eso, ¿no? Por ejemplo, ponerle la ventanita al usuario, vea, pilas, ¿cómo que va a dividir por 0? Eso no se puede, ¿ya? Y como bien dice, ¿quién fue que dijo? Sergio Andrés, diferentes lenguajes, por ejemplo, el lenguaje C, ANSI no tiene este mecanismo, pero el Python, por ejemplo, sí tiene el try except, que es básicamente lo mismo. Intente hacer esto y si hay excepciones, captúremelas y miremos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, programando uno puede de pronto darle algún manejo cierto a esas condiciones excepcionales. A las interrupciones sí, no las trata directamente la aplicación. En general, las interrupciones las maneja el sistema operativo porque tienen que ver con condiciones del hardware. Alguien presionó el botón de encendido, estaba prendido el computador y presionó. ¿Qué querrá hacer? ¿Cierto? ¿Será que quiere apagar el equipo? Ya eso lo maneja el sistema operativo. Bueno, estas son las 3 excepciones que maneja MIPS en la versión básica. Overflow aritmético, que significa que un resultado no cabe en los 32 bits que maneja MIPS, o sea, la ALU maneja un resultado mayor en tamaño que lo que puede guardarse en un registro, entonces se lanza una excepción. Instrucción indefinida, ¿sí? Se recupera, se hace un fetch y el opcode que llegó no se puede interpretar, viene una combinación ahí que no se entiende qué es, ¿sí? Y system call, que sería básicamente una llamada al sistema operativo. Esas son las 3 excepciones básicas que maneja MIPS. Esto es un ejemplo de cómo se manejan las interrupciones en cuanto a la sincronía. Entonces, por ejemplo, usted pulsó, ¿cierto? Usted pulsó, hundió un pulsador externo al procesador, entonces se genera una IRQ, que significa Interruption Request, ¿sí? Y entonces la interrupción se queda ahí, la línea de solicitud de interrupción se queda ahí prendida todo este tiempo, prendida, hasta que el procesador, esto lo genera el pulsador y esta la genera el procesador, el micro. Es como cuando usted está estudiando y llega un sobrinito aquí y le empieza a jalar la camisa, vea, tío. Todo este tiempo está el sistema de interrupción, ¿cierto? El hardware diciéndole, vea, póngame cuidado, vea, ¿sí? Eventualmente el procesador hace todo lo que tiene que hacer para poder atender la interrupción hasta que le dice, sí, ya le estoy poniendo cuidado, ¿sí? Eso se nota en este momento de acá. Este IACK significa Interruption Acknowledge, o sea, reconozco la interrupción, ya me di cuenta que me está interrumpiendo. A ver, pues, ¿qué es que quiere? ¿Sí? Y claro, ya en el siguiente flanco de reloj, este deja de molestar, pongámoslo de esa manera, ¿cierto? Este ya no molesta, entendió que ya lo escucharon, y de aquí en adelante viene la rutina de tratamiento de la interrupción. Por ejemplo, ir a ver cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de la interrupción? ¿El pulsador RB0, el RB1? ¿Es un conversor AD que acabó de generarme una muestra nueva? Bueno, ya ahí toca entrar a mirar por qué se generó de origen la interrupción, ¿sí? Esto se llama, este protocolo se llama handshaking, como darnos la mano, ¿no? Entonces, esta primera acción la hace el periférico,
Es como que yo llego y extiendo la mano, ¿sí? Y la dejo ahí extendida. Y esta segunda acción es cuando el otro responde, o sea, el profesor le dice, ah, ya lo vi, cierto, ya estoy al tanto que usted necesita atención, y le contesta de ahí en adelante. Entonces ya el otro le tiende la mano también, y de ahí en adelante lo que sigue, como les estaba diciendo, es la rutina. La rutina, pues, para tratar la interrupción. Bien, ese título que hay es el título de una película, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando se está esperando lo inesperado? Básicamente es todo lo que toca hacer en el procesador, todo lo que toca hacer en el procesador para poder atender la interrupción que llegó o la excepción que llegó, ¿sí? El MIPS, cuando el MIPS soporta interrupciones, tiene un registro adicional que se llama EPC, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer es guardar el PC en el que iba. Yo iba, por ejemplo, en la instrucción 200, entonces guardo ese 200 en el EPC para luego poder volver a donde estaba, ¿sí? Para poder retornar de la interrupción. Entonces guardo el PC donde iba. Ese registro se llama EPC. Cuando el MIPS tiene soporte de interrupciones, este registro está ahí pues disponible para poder guardar esa información. Hay un registro especial que guarda la causa de la excepción o de la interrupción, ¿sí? Pues tengo que ir a mirar ese registro a ver qué fue lo que pasó, ¿cierto? Pues preguntarme el código o mirar a ver, ¿cierto? No, es que fue una excepción o fue una interrupción porque hay un periférico pidiendo atención o lo que sea. Entonces hay que revisar ese registro. También hay un flag, una banderita, un bit que permite deshabilitar la traducción aquí, deshabilitar todas las demás interrupciones de ahí en adelante, porque sería muy caótico que usted esté atendiendo una interrupción y le llegue otra, ¿sí? Como anidar interrupciones. Eso realmente muchos procesadores no se hace. Usted desactiva las demás. Voy a atender esta y me pueden interrumpir después de que atienda esta, pero por ahora solo va a atender una, ¿sí? Y luego se hace un jump, dependiendo pues de lo que se decodificó aquí en este segundo paso. Se hace un jump, se hace un salto a, a donde tiene que brincarse pues para atender la interrupción, a una rutina de manejo de la interrupción. Cuando toca regresar, básicamente lo que se hace es lo contrario. Se recupera el valor del PC que estaba guardado en este registro, se recupera el valor del PC y se rehabilitan, ¿cierto? Se permiten interrupciones posteriores. Yo no sé si me están viendo allí. Pregunto. Ah, sí. Parece que sí. Entonces, para volver de la interrupción son dos pasitos, ¿no? Yo estaba por allá en otra parte del código atendiendo la interrupción. Entonces, hago como un salto al PC que tenía guardadito antes, que lo había guardado en este registro, ¿sí? Y de ahí en adelante digo, no, pues ya atendí la interrupción, ya permito que vuelva a haber otra. Esa es la forma, pues, en que MIPS maneja las interrupciones. De todas formas, hay unos pasitos adicionales que sí toca hacerlos por software. Básicamente se refiere al contexto del programa que yo estaba ejecutando. No sé si de pronto lo notaron, pues, pero uno no guarda los valores de los registros. Y de pronto si usted venía trabajando con unas variables en su código y luego regresa otra vez a donde venía trabajando y ya le cambiaron los registros, pues el código que usted hace, que estaba ejecutando, se pierde. Eso se llama contexto. El contexto del programa son todos los registros, todas las variables que usted tenía guardaditos. Hay que guardarlos, pues, tenerlos ahí para que cuando la interrupción regrese, se pueda seguir como estaba todo antes de que la interrupción apareciera. Entonces, ahí está básicamente el asunto, ¿no? Guardo el contexto en una cosa que se llama la pila. No sé si de pronto los que programan saben esto, a qué se refiere la pila. Opa. Se cayó el internet. ¿Ustedes me pueden escuchar todavía? Sí, profe, aquí todo normal. Pero la presentación no la están viendo, ¿cierto? No, ¿O sí? no, la presentación no. Bueno, faltaba una diapositiva. Básicamente, aparte pues de lo que hablábamos ahorita, que toca guardar el PC para poder volver y deshabilitar las interrupciones y no sé qué,
toca como guardar el contexto de la aplicación. El contexto son qué valores tenían las variables y los registros que yo estaba manipulando en mi programa. Por ejemplo, tengo un programa que está corriendo un cálculo matemático, ¿cierto? Entonces, bueno, la variable I vale tanto, la variable J vale tanto, lo que sea. Si a mí me interrumpen y yo esas variables las tengo en registros, muy probablemente el programita o la rutina que hace el manejo de las interrupciones me va a cambiar los valores de los registros para poder operar él. Entonces, si yo no tengo guardado el contexto de mi programa, cuando regrese, esas variables I y J van a ser diferentes de cómo venían ejecutándose. Todos los procesadores, digamos, de gama media alta tienen una cosa que se llama la pila. Pero no me estoy refiriendo con eso a la pila, la pilita pues física, una batería que maneja el procesador, sino una estructura de datos. ¿Alguien de pronto sabe, puede comentar eso de la pila qué es? ¿Lo ha trabajado, le ha tocado manipular la pila? Quizás de pronto no, porque eso es una cosa más bien de bajo nivel, pero si alguien de pronto puede decirnos eso de la pila qué es, muy interesante. Pues una pila, Sí, básicamente todo lo que va llegando, pues lo primero, lo primero que entra, lo último que sale. Eso es como lo que se utiliza en una pila. eso Entonces, es, ujú, sí. correcto, sí. Una pila en general, ¿cierto? Como estructura de datos, aquí ya volvió el internet, parece. Están viendo, no, voy a compartir pantalla, a ver si lo podemos ver. Estaba hablando de la pila. ¿Están viendo pantalla? ¿Ya se vio o no? ¿Ya apareció? Hola, Profe, sí, ya se ve Ya, la profe, ya sé. presentación. gracias. La pila de memoria básicamente es una estructura de datos que funciona como dice Valentina. Básicamente es una LIFO, una sigla pues que se usa mucho en estructura de datos. Last in, first out. Lo primero que entró, perdón, lo último que entró es lo primero que sale. Entonces es como que usted tiene varios cuadernos, entonces va poniendo cuadernos uno encima del otro como en una pila, ¿cierto? Va amontonándolos ahí. Pues el primer cuaderno que va a sacar usted es el último que puso. Entonces, a mí me tocó, ¿cierto? Porque, como le he comentado, yo soy electrónico, ingeniero electrónico y programé en bajo nivel en su momento. A mí me tocaba, ¿cierto? Claro, si llega una interrupción aquí, quedó listo. Entonces, la rutina de tratamiento de las interrupciones tocaba ir guardando en la pila todas las variables, ¿no? La variable I, la variable J, la variable no sé qué, el registro tal, ta. Guardar todo lo que uno necesitara recuperar después, ¿sí? Eso hace la rutina de tratamiento de la interrupción en la pila. Guardar en la pila todo eso, la pila va creciendo, va amontonando unos cositas ahí. Y cuando ya la rutina termina de hacer todo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Ya atendió la interrupción, ya leyó el dato, por ejemplo, del conversor AD, o bueno, le dio tratamiento de la interrupción en general. De la pila vamos sacando en el orden inverso a como lo fui guardando, ¿cierto? Vamos sacando la información que yo tenía ahí para recuperar todo lo que hay que recuperar en la ejecución de mi programa, ¿cierto? Entonces, eso antes era responsabilidad del programador que manejaba la rutina de tratamiento de la interrupción. Entiendo que hoy en día ya lo puede manejar automáticamente el sistema operativo, pero pues a mí no me tocó así. Entonces, hay una pilita, ¿cierto? Entiendas aquí una estructura de datos asociada que maneja orden, ¿cierto? Para poder recuperar la información. Para poderme recuperar de la instrucción, de la interrupción bien recuperado, ¿cierto? Sin perder nada. En esa pila voy guardando la información en un orden y la recupero en orden contrario, que es lo que pasa aquí, ¿sí? Cuando ya la rutina de manejo de interrupción está terminando, tiene que recuperar de la pila la información para poder continuar con la ejecución normal. Bien, eso era básicamente, yo sé que hay un montón de información y de cosas conceptuales que quizás de pronto no aplican, por ejemplo, para un sistema embebido, pero sí es bueno tener como ese contexto, por ejemplo, en el caso de un PC, y como habíamos hablado en algún momento, aparte de cultura general, pues esta información también les puede servir un poco para entender cómo programar mejor, ¿ya?
No sé si hay comentarios o preguntas de esto que hablamos hoy, de lo último de jerarquía de memoria o el manejo de interrupciones. Obviamente en un sistema embebido el manejo de las interrupciones es mucho más simple. Yo estoy seguro pues que lo habrán visto ya en el laboratorio, ¿cierto? No hay, por ejemplo, que manejar pila para guardar contexto ni nada, sino que antes usted está como a la espera que lo interrumpan, ¿cierto? Yo llegué a programar micros, por ejemplo, este PIC, el de microchip, donde mi programa principal era while 1. ¿Sí? Quédese ahí, while 1, o sea, quédese, espere, mientras verdadero todo el tiempo. Eso era todo lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque yo estaba a la espera de eventos de un conversor AD o de periféricos externos. Entonces, el programa principal realmente no tenía que guardar ningún contexto. Estaba todo el tiempo ahí corriendo y corriendo y corriendo, haciendo nada y esperando que llegaran interrupciones para poder reaccionar. Muy orientado a eventos, ¿sí? Entonces, repito, pues si es un sistema embebido, muchas veces no hay que manejar la complejidad pues de lo que yo he mostrado hoy acá. Sí, tener una tabla para saber cuál fue la interrupción, ¿no? A veces no es sino revisar, ¿cierto? En unos bits, cuál está prendido. Ah, la interrupción fue el conversor. O la interrupción fue un pulsador o el lector de huella que tiene, ¿sí? Entonces, es mucho más simple a nivel de un sistema embebido crear la rutina de manejo de la interrupción. También es cierto que muchas veces ya para ciertos procesadores esas rutinas están construidas y usted simplemente se aprovecha de ellas. Caso concreto, a mí me ha tocado en Arduino, eso sí me ha tocado pues así más o menos recientemente. En Arduino me ha tocado hacer conversiones AD y uno lo que hace es ponerle valores a un registro, por ejemplo, a qué velocidad quiere hacer la conversión y cosas así. Usted le carga valores a un registro y llama a una rutina que ya está hecha. Esa rutina se encarga de todo lo demás. Así que usted casi que ni tiene que manejar la rutina directamente para tratamiento de interrupción, sino que ya está construida. Bueno, chicos y chicas, comentarios, preguntas. Bien, hoy terminamos entonces el conjunto de sesiones teóricas del curso. Listo. Para el próximo jueves, de acuerdo a lo que habíamos hablado, para el próximo jueves estaremos haciendo un taller. Yo les voy a preparar unos ejercicios, de pronto algunos relacionados con el semestre pasado, pues de lo que hicimos también el semestre pasado para este tema, aunque fue un poquito diferente el balance pues de temas entre el primero y el segundo parcial del semestre pasado a lo que vimos esta vez. Y de aquí a 8 días martes haríamos el segundo examen teórico y el último examen teórico. También les quiero comentar que para del jueves en 8, de este jueves en 8, que supuestamente ya hemos terminado las sesiones teóricas, los quiero invitar a una charrita que no es muy larga, media hora, 40 minutos, que va a dictar un estudiante de la maestría. Está terminando su maestría en este momento. Yo le pedí el favor, yo le estoy dirigiendo, le pedí el favor que viniera y presentara su tema de maestría porque tiene mucho que ver con ese asunto de los desempeños y de cómo el procesador puede ser crítico a la hora pues de resolver un problema. Básicamente el problema que él tiene en ese momento es hacer la detección automática de descargas eléctricas. Hay una cámara apuntando, por ejemplo, ahí en el M8, que es donde yo tengo la oficina, hay una cámara apuntando hacia a Medellín, al Valle de Aburrá. Y la idea es que si en un momento determinado aparece una descarga, un rayo, una imagen de un rayo en esa cámara, haya un disparo para poder grabar ese rayo, que quede grabadito pues en una memoria, ¿sí? Con una cámara de alta velocidad. Entonces, ahí hay un montón de cosas, porque hay que hacer procesamiento de imágenes, hay que responder muy rápido, o sea, eso es un problema de tiempo real. Entonces, ha enfrentado un montón de problemas y aparte de todo, la aplicación debe quedar corriendo en un sistema embebido. Él tiene una Raspberry, la tenemos ahí el proyecto, pues él tiene una tableta Raspberry, la idea es programar ahí la aplicación conectada a la cámara y hacer el disparo lo más rápido que se pueda. Entonces, yo quería que les contara un poquito, obviamente no va a ser muy técnica la presentación, él no va a entrar en detalle de cómo se procesan las imágenes, de cómo con el video parte en frames y analiza cada frame para determinar si hay un rayo o no hay un rayo. O sea, hay unos detalles pues que él se va a brincar, pero sí les va a mostrar un poquito una aplicación real, ¿cierto? Esto es una tesis que responde a un problema
de la industria, digámoslo así. Es un problema que nos trajo un ingeniero electricista y que hemos abordado desde distintas perspectivas. También, por ejemplo, uno podría hacer la detección de los rayos con antenas. Y si ustedes conocen al profesor Javier Herrera, él ha venido trabajando ese tema mucho, ¿sí? Y en algún momento llegó Javier y me dijo, ¿y si se hace con imágenes qué? Que si uno puede coger del video la imagen del rayo y decir, allí pasó, allí hubo una descarga, ¿por qué no hace el disparo pues para capturar esa descarga? Entonces, es un problema real, ¿cierto? Yo quería que él les mostrara de pronto una aplicación con un sistema embebido que tiene problemas de desempeño, o sea, hay que cumplir unos tiempos, unos plazos determinados, lo de tiempo real, la programación, él trabaja en Python, menos mal la Raspberry tiene Linux y soporta Python así de forma natural. Entonces, él va a hacer una charlita muy corta, si ustedes de pronto están interesados. Yo de todas formas, de aquí a la otra semana les mando la invitación ahí por correo para que se conecten pues y se enteren un poquito de la aplicación como tal. La otra razón por la que quiero que les muestre eso es porque él ha insistido mucho que hay un montón de cosas que se podrían hacer más, aparte pues de la tesis de él. Cuando uno trabaja en investigación se va dando cuenta que quedan un montón de paticas, ¿no? Como de cositas que se podrían hacer, pero claro, como no tienen los plazos de entrega de la tesis encima, no se puede poner a hacer todo lo que quisiera. Y con él tenemos la idea de pronto de proponer cierto PAES o de proponer trabajos de grado asociados a esos temas que le quedaron a él por explorar. Entonces, de pronto, si de alguno de ustedes hay interés en desarrollar PAE o trabajo de grado, les interesa, ¿cierto? Les gustó el tema, de pronto la charla que él dio les pareció interesante, trabajar en algo así, pues esa es la invitación. Podrían de pronto ponerse en contacto con Diego o conmigo y de ahí propondríamos un PAE, un trabajo de grado para desarrollar el otro año, relacionado pues con el tema que él está trabajando. Voy a dejar de grabar.